Tengo acá conmigo un TicWatch Pro 3 Ultra GPS, un smartwatch con sistema operativo Wear OS que no tiene nada, pero nada que envidiarle a un Samsung Galaxy Watch o un Apple Watch. Tiene detección de arritmia, te avisa cuando tu corazón bombea o late muy rápidamente, muy lento o de forma irregular. También podés leer y responder mensajes de WhatsApp, Telegram, Messenger, cualquier aplicación de mensajería que se te ocurra. Podés hablar con el asistente de Google y hasta responder una llamada entrante. Vamos a los títulos y ya te muestro cada una de sus funciones. Muchas gracias a Moboy que nos envió el Pro 3 Ultra, sucesor del Pro 3. En la descripción del video figura el enlace a la tienda oficial de Moboy. Te cuento que si compras desde el link que figura en la descripción vas a obtener un 5% de descuento del precio indicado. Pero ¿qué es lo que ofrece este smartwatch? ¿Qué lo caracteriza? Antes que nada estamos frente a un reloj inteligente de gama alta pero con una muy buena relación precio-calidad. Y si hay algo que no te gustaba del Pro 3, con esta versión Ultra vas a quedar impactado. Antes de comenzar con el análisis, porque hay mucha información, te cuento lo que digo siempre: suscríbete, hace clic en la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo material, y si te queda alguna duda, déjalo en los comentarios. En cuanto al contenido de la caja, nos encontramos con el reloj, cable de carga y manual de uso. El TicWatch Pro 3 Ultra está construido en acero inoxidable y nylon de alta resistencia con fibra de vidrio. En su interior nos encontramos con un procesador Qualcomm Snapdragon Wear 4100 y un coprocesador exclusivo de Moboy, acompañado de 1 GB de memoria RAM y 8 GB de almacenamiento. En cuanto a los sensores, posee acelerómetro, giroscopio, sensor de frecuencia cardíaca, sensor SpO2, o sea, nivel de oxígeno en la sangre, sensor de baja latencia y barómetro. Pero si hay algo en lo que este reloj se destaca es en la conectividad. Posee Bluetooth 5.0 y Wi-Fi. Datos técnicos: Wi-Fi de la banda 802.11b, G y N. Además cuenta con conectividad LTE 4G, pero solamente disponible en algunos países. En cuanto a las pantallas, y sí, lo digo en plural porque posee un sistema de dos pantallas. Una es FSTN para la función Always On y la otra una pantalla AMOLED circular de 1.4 pulgadas y una resolución de 454 x 454 píxeles. Tiene una densidad de 326 puntos por pulgadas. El TicWatch Pro 3 Ultra ha obtenido los certificados IP68 y 1000 STD 810G de grado militar, lo que significa que podés utilizar bajo el agua, es resistente a temperaturas extremas, golpes, humedad y a un uso intensivo. El TicWatch Pro 3 Ultra posee una batería de 577 mAh que puede proporcionar hasta 72 horas en modo inteligente o hasta 45 días en modo esencial. Una modalidad de funcionamiento en la que el uso de las aplicaciones se va a ver limitado, pero proporciona mayor duración. Posee Wear OS, sistema operativo de Google, que te permite instalar aplicaciones directamente en el teléfono. La interfaz anda muy fluida. La experiencia de uso es muy similar, para que te des una idea, a lo que es utilizar un dispositivo móvil. Lo manejas desde el propio reloj, pero además desde el móvil con las aplicaciones Wear OS y la aplicación de Moboy. Con la última actualización que puedes hacer directamente desde el propio reloj, ahora contás con más de 100 modos de entrenamiento, con lo que además de poder guardar el historial de nuestras actividades, podemos revisar en tiempo real las estadísticas de cómo nos desempeñamos, lo que nos permitirá realizar modificaciones sobre la marcha para mejorar nuestro rendimiento. Se integra perfectamente con Google Fit y demás aplicaciones de terceros. Arriba nos encontramos con el botón de encendido, el cual si lo mantenés presionado por 3 segundos se enciende el reloj. Para abrir la lista de aplicaciones lo presionás una vez. Abajo nos encontramos con el botón multifunción que te permite ejecutar ejercicio TIC y además lo podés programar. En la parte posterior tenemos el puerto de carga, que es magnético, el sensor de frecuencia cardíaca. Del lado derecho posee el micrófono y del izquierdo posee un altavoz. Algo a destacar es que posee GPS muy preciso, lo que nos permite salir a caminar y no depender del teléfono para tener datos exactos. En los países que se encuentra habilitado puedes utilizar Google Pay para abonar con el NFC que trae directamente el reloj, el cual lo apoyás en una terminal y pagas el servicio o producto directamente con el smartwatch sin la necesidad de tener el teléfono. Otra cosa muy buena es que al tener Wear OS y si no trae de fábrica esa aplicación que a vos te gustaría tener,
Al ser sistema operativo Android lo puedes descargar directamente de la tienda sin ningún problema. No estás limitado para nada con las aplicaciones que trae de fábrica. Por nombrarte algunas, por ejemplo, puedes descargar Google Maps, notas de Keep y hasta instalar YouTube Music. Y hablando de aplicaciones de música, no están limitadas solo a controlar la pista o el volumen de audio, sino que podés descargar directamente música en el reloj y no dependés del móvil para escucharla. Podés salir a hacer ejercicios y escuchar música directamente porque queda almacenada en esos 8 GB de almacenamientos internos. Podés recibir y contestar mensajes con un teclado en pantalla o directamente dictando con la voz. Con la voz también podés ponerte a hablar con el asistente de Google e interactuar solo con el micrófono. Como te decía, la interfase es muy similar a la de un dispositivo móvil. Para abajo vas a ver las notificaciones, desde la derecha información sobre los sensores, desde la izquierda todo lo relacionado con el asistente de Google. Se puede cambiar la pantalla simplemente manteniendo apretado en el reloj, eligiendo la que está acá, apretado de vuelta y ya te queda configurada. Si no lo haces desde la aplicación, puedes descargar y hasta personalizarlas. Y el color de la retroalimentación lo puedes cambiar al que más te guste. La carga es magnética, usándolo en modo inteligente te puede durar alrededor de 3 días. Si tenés todo, pero todo habilitado, día y medio. Y si la utilizás la segunda pantalla, o sea en modo esencial, estos tiempos se van a prolongar muchísimo. Salí a probar el smartwatch al exterior y ambas pantallas bajo la luz solar pueden ser visualizadas, cosa que con algunos smartwatch o smartbands no he podido hacer. La aplicación de Mobvoi está muy bien, se destaca lo bien que informa y cómo presenta en pantalla lo que es datos de ejercicios y medición de sueño, característica cada vez más popular. El TicWatch Pro 3 Ultra se consigue alrededor de $299 y te recuerdo que si lo adquirís desde el enlace que figura en la descripción de este video, Mobvoi te hace un 5% de descuento. Si vale la pena o no, esta es una información muy personal, pero comparándolo con los restos de las smartband que hay en el mercado, los smartwatch que hay, para mí está a otro nivel. Tiene todo lo que esa smartband que tuviste no tuvo y la vendiste. Bueno, acá tenés todas las características. No sé qué más podés pedir. Con respecto a la versión anterior, el Pro 3, el Ultra viene a solucionar las fallas que el anterior tenía y por fin agrega estos certificados de grado militar y certificados IP. Cosas a criticar, la verdad muy pocas. Lo que te puedo contar en mi experiencia es la vibración en nivel normal. La siento muy suave, casi no siento que esté vibrando el reloj, pero te aclaro que no lo usé en modo vibración larga. Y el parlante en ambientes muy ruidosos no se llega a escuchar tan bien, pero bueno, si lo usas en interior con un sonido de ambiente normal no vas a tener ningún tipo de inconveniente. ¿Dudas? ¿Querés saber algo más de este reloj que no dije en el video? Déjame un comentario, soy Cabra y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!